En este video te voy a mostrar una técnica donde puedes utilizar tu misma voz con un silbido y hacerlo instrumento para utilizarlo en tus producciones y que tengan un contraste y una textura bastante buena que realmente va a quedar bastante bien. Si quieres aprender esto, quédate en este video y pasemos a pantalla. Antes de comenzar el video quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Muy bien, ya estamos en pantalla y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Obviamente ya tenemos que tener una instrumental con una melodía, a lo mejor acordes, para tener una guía o incluso hasta los drums. Muy bien, entonces lo que hice aquí realmente fue lo siguiente. Fue utilizar mi silbido para guiarme y hacer una melodía. Por ejemplo, tengo esto. Como puedes apreciar, fue un silbido que fui grabando paso a paso con la instrumental. Lo siguiente que hice fue hacer cortes para que quede como yo desee o como me gustaría que quedara. Realmente así ya suena con los silbidos. Ahora lo que hice fue lo siguiente. En primera instancia fue utilizar un autotune para poder nosotros hacerlo sonar pues ese sonido un poquito más robótico. Aquí yo estoy utilizando el Crispy Tuner. Tú puedes utilizar el que tú quieras, el que tengas ahí. Simplemente lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer la corrección y todos los parámetros lo más digamos drástico posible para que suene de esta forma. Sin el autotune, con. Entonces ya vamos a tener el autotune y esto ya pues obviamente nos tenemos que meter a la escala. Aquí yo ya la elegí, esta es la escala en la que estoy trabajando, la tonalidad. Posterior a ello agregué lo que es un delay para que dé más dinamismo, más ensanchamiento estéreo. Aquí realmente esto es lo interesante, el reverb, un reverb largo con filtros bastante normales, también modulación, un pre-delay bastante largo, y si te fijas estoy bajando un poquito la señal original y me estoy quedando más con la señal húmeda del reverb para que suene de esta forma. Suena mucho mejor. Posterior a ello utilicé un ecualizador para quitar, realzar y hacerlo sonar un poquito mejor. Y por último utilicé un poco de compresión. Puedes notar que ya suena a un instrumento, suena incluso a una flauta. Prácticamente lo que hice en ambas, digamos, situaciones fue eso. A la segunda le agregué un poquito de, digamos, paneo estéreo. Si no sabes qué es esto, va a aparecer un video aquí arriba. Pero simplemente fueron los mismos procesos, nada más un paneo a lo que es hacia la izquierda, pero en estéreo. Y ya suena de esta forma. Y listo. Ahora, si yo lo pongo en contexto junto con la melodía y la armonía,
Suena muy bien, entonces sin los silbidos, como un instrumento. Puedes notar ese relleno que hace y ya en contexto. Prácticamente le dio un twist a la instrumental utilizando un silbido y que suena bastante bien y bastante bonito y que rellena la mezcla muy espacial. Entonces me gustaría que dejaras un comentario aquí en este video de qué otras técnicas utilizas tú al momento de hacer estas grabaciones de voces, utilizarlas tipo vocal chops, qué tipo de plugins, a lo mejor otro tipo de proceso que puede funcionar para que otros productores puedan nutrirse de esta información y puedan mejorar sus instrumentales o sus producciones. Recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online por si te interesa. Está aquí abajo todo en descripción la información. También está mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro. También, pues recuerda que esto me ayuda a mantener vivo la sección de videos gratuitos. Te agradecería bastante que pudieras tomar clases o comprar el curso. Sin más que decir, no te quito tu tiempo, trabaja, estudia y practica y genera tu propio conocimiento. Nos vemos en otro video.